¿Cómo puedo documentar un método para que luego cualquier persona que vaya a utilizarlo pueda acceder a esa documentación y pueda saber cómo usarlo? Igual que hace la propia Apple, ¿vale? Si yo aquí en este código que tengo le doy a la tecla Option y lo dejo pulsado, veremos que dice decimal, una estructura de tal, no sé cuántas. Si pongo el string, pues me dice string es un Unicode de este tipo, overview, tal, me pone ejemplos de código, me pone distintas secciones, etc. ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo hacer este tipo de documentación para que cualquiera que quiera acceder pueda ver todo esto? Pues bien, no es nada difícil, lo único que tenemos que hacer es escribir justo encima del elemento en el que vamos a realizar dicha documentación. Podemos hacerlo simplemente con 3 barras, ¿de acuerdo? Y empezar a escribir lo que sería un formato Markdown, que sería un formato en el que podemos utilizar la acotación de doble asterisco para poner en negrita, de un asterisco simple para poner en cursiva, 3 asteriscos para cursiva y negrita, en fin, tenemos varias opciones y también la opción de lo que sería el elemento de la comilla invertida para poder meter palabras en monoespaciado que indiquen palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo poner aquí como ayuda, ¿vale? Fijaros que si yo ahora pulso en procesar pago, no aparece nada más que pues lo que es la propia definición. Pero yo ahora, justo encima, le digo, esta función es capaz de procesar los pagos que se realicen según distintos métodos utilizados. Con esto nada más, yo ya ahora cuando voy a ver procesar pago, ya tengo esa información aquí. Esta función es capaz de procesar los pagos, veis que se ha escrito en negrita, que se realicen según distintos métodos utilizados. Ya está, es así de sencillo. Pero es que además yo puedo darle un elemento de resumen, ¿vale? Un elemento en el que yo puedo poner aquí. Veis que le voy dando al Enter y se van generando solos las triples barras. Entonces ahora digo, este método, ¿vale? Desde aquí poniendo, a ver, este método procesa los pagos según van entrando para poder gestionar todo lo relativo a los mismos, ¿vale? Le pongo aquí separado. Y entonces ahora, como veis, me está dando una discussion, ¿ok? Me ha generado, con este espacio que yo he puesto en medio, tengo lo que es la descripción primero y luego la discusión o el porqué de ese elemento que estoy poniendo, ¿de acuerdo? Otra cosa que puedo hacer es ir añadiendo más cosas, es decir, por ejemplo, yo puedo decirle que voy a usar parámetros y veis cómo se pone en negrita. Pongo parámetros con 2 puntos y ahora le meto una tabulación y empiezo a escribir el nombre de los distintos parámetros. Por ejemplo, amount, ¿vale? Y le digo 2 puntos. Cantidad a realizar para el pago. Siguiente, le digo payment method. Modo de pago a través de la enumeración. Y como payment method es un elemento en sí, yo lo que hago es decirle payment method entre comillas simples. Y ya lo tendría hecho, ¿vale? Entre comillas invertidas simples, ¿vale? Entonces con esto ya tendría. Y si aquí yo tuviera documentación para este elemento, enumeración de medio de pago, podría ponerle, ¿vale? Si yo le pongo ahora procesar, veréis cómo me aparece parámetros, amount, cantidad a realizar para el pago, payment method, modo de pago a través de la enumeración tal, ¿vale? Perfecto. Pero si yo a esto le pongo dobles apóstrofes, me genera un enlace que comunica los distintos elementos, por lo que yo ahora aquí puedo pinchar en payment method y, si tuviera la documentación compilada con la opción de construir documentación, me podría ir a lo que es la descripción que tengo aquí y la correspondiente documentación de ese elemento, ¿vale? Entonces aquí luego tenemos currency, que sería la divisa del pago en la enumeración currency, ¿vale? Y luego la parte de metadata,
¿vale? Que sería la parte de la información adicional de la transacción. Y como veis, ya tengo aquí puesto los 4 parámetros perfectamente dados. También puedo documentar en otro elemento cuál sería, echando para atrás, ¿vale? ¿Cuál sería el elemento que voy a devolver? ¿De acuerdo? En este caso es mejor dejar un espacio en medio y ponemos returns. Y entonces aquí tendríamos lo que voy a devolver. Y en devolver puedo ponerle directamente, seguido a esto, un objeto de tipo transaction result con el resultado de la operación. Y entonces de nuevo veremos cómo en procesar pago ahora me aparece el return value, un objeto de tipo tal, ¿vale? Con esto podemos realizar un montón de elementos. Con este tipo de cosas podemos poner throws, podemos poner elementos de notas importantes, elementos de warnings, elementos de notas. Podemos hacer un montón de cosas que nos van a ayudar a poder tener, pues, una documentación mucho más clara. Podemos ponerle un throws y entonces me dirá, o puedo poner aquí distintos elementos, por ejemplo, error de pago, ¿vale? Cuando no hay fondos. Y veis cómo puedo poner ese valor. Perfecto. O incluso puedo darle aquí anotaciones, en plan de decirle, importante, hay que recordar que tiene que ser auditado este método, ¿vale? Por ejemplo. Entonces ponemos aquí y nos crea un elemento de importante, ¿de acuerdo? Tenemos varias opciones, como he dicho. Tenemos el important, el note, el warning, podemos hacer tips, incluso podemos hacer un pequeño ejemplo de uso. Podemos venir aquí y decirle directamente, con un elemento, ponemos con una cabecera doble hash, ejemplo de uso. Y entonces ahora ponemos triples comillas invertidas, la palabra clave Swift, y cerramos con otras 3 comillas invertidas. Y entonces ahora cogemos un trozo de código tal cual lo podemos tener aquí y lo metemos aquí en medio, ¿vale? Y tendríamos ese elemento. ¿Y qué sucede ahora? Pues que en procesar pago tengo, además, un pequeño ejemplo de uso perfectamente documentado con este elemento, ¿ok? Como vemos, las opciones son muchas y lo mejor de todo es que cuando yo venga aquí a producto, construir documentación, me construirá una documentación muy buena para mi proyecto que podré pasarle a cualquiera, etcétera, etcétera.